Cada día que comienza, decídete a cambiar el mañana. Busca tus sueños, sin importar lo que tengas que hacer. Lucha. Lo inesperado está muy cerca. Descubre tu mundo. Descubre tus sueños. Descubre periodismo. Universidad Metropolitana de Honduras. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. El día de hoy, ¿verdad? Estaremos dando lo que es una entrevista, ¿verdad? Al licenciado Elan Reyes Pineda, ¿verdad? Vamos a conocer lo que es su trayectoria, un poco de su vida y cómo él, ¿verdad? Ha influido bastante en lo que son los medios de comunicación. Voy a presentar a mi compañero Marlon Varela, ¿verdad? Que igual, ¿verdad? Estamos compartiendo lo que es este proyecto. Bienvenido, Marlon. Bienvenida, Gabriela, bienvenido, licenciado. Pues el día de hoy tenemos el grato placer de poder tener un periodista muy reconocido en el ámbito periodístico de nuestro país y le doy la más cordial bienvenida al licenciado Elan Reyes Pineda. El día de hoy tendremos nuestro entrevistado durante 30 minutos y iniciaremos con la primera interrogante. Licenciado, ¿cómo empezó su trayectoria en los medios de comunicación? Muchas gracias, Eduardo. También un saludo también para Gabriela y por supuesto vaya mi saludo cordial para toda la clase de comunicación social de la Universidad Metropolitana de Honduras y por supuesto para toda la comunidad universitaria. Para mí es un grato placer poder ser escogido para charlar un poco alrededor de mi trayectoria, mis conocimientos, mi participación dentro del periodismo nacional y por supuesto que si puedo hablar de esto es una cantidad de historias que puedo construir alrededor de la misma. Sin embargo, trato de resumir en pocas palabras que desde el primer momento en que me toca participar en los medios de comunicación, siendo realmente pero muy joven, siendo un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me involucro en el deporte y sobre todo para tratar de aprender un poco más con los que ya estaban dentro de la crónica deportiva de Radio América hace muchos años, pero que esto me sirve de alguna manera como el primer inicio para poder manejar una idea periodística profesional y que me da también el pasaporte para luego pasar al departamento de prensa de Radio América, permanecer varios años ahí en la radio como conductor de noticieros y además como parte importante por alguna forma en la cobertura de grandes eventos de la década de los años 80 y 90 que me dieron además la posibilidad de incursionar finalmente en televisión. Yo he sido mayormente un periodista de televisión, trabajé para el noticiero Abriendo Brecha y el presentador de este programa durante muchos años con don Rodrigo Bonarévalo y luego hicimos el traslate hacia Canal 10, que fue también parte importante dentro de mi carrera periodística. En resumen, eso es lo que he hecho, pero dentro de cada medio de comunicación, en cada año, en cada momento, hay muchas historias más. Ok, licenciado, hablando un poco de su infancia, ¿cómo fue su infancia? Pues mira, mi infancia ha sido una infancia muy, muy bonita. Nunca fui un niño pobre, nunca fui un niño pobre, por supuesto que no he conocido la pobreza, pero sí he incursionado y he compartido con la pobreza, es decir, para hablar de un país que normalmente se ha manejado alrededor de clases sociales, hablando desde el punto de vista económico. Sin embargo, cuando digo esto es porque nunca me hizo falta nada para poder crecer normalmente. Es decir, yo fui a la escuela normalmente, una escuela pública, porque era lo que había en mi pueblo. Yo soy de Erandique, departamento de Lempira. Ahí estuve en la escuela pública. Igualmente pasé a estudiar al Instituto Departamental Lempira en este mismo municipio. Yo soy de esta zona y por supuesto que para realizar mi secundaria yo viajé a Tegucigalpa y estudiar la carrera de magisterio, pues fue algo muy importante para mí,
pero cuando digo que no fui pobre es porque económicamente estábamos bien, nunca me faltó nada, como les digo, y creo que esto lo hace a uno tener ciertas ventajas dentro de lo que corresponde una niñez normal, una niñez, digamos, en la que podemos disfrutarla. Qué bueno. ¿Algún maestro que haya marcado, bueno, dentro de su trayectoria de estudio, algún maestro que haya marcado en su vida? Bueno, yo puedo mencionar que en cada etapa de mi vida hay una persona que me marcó. Por ejemplo, si yo hablo de el kindergarten, por ejemplo, el Federico Froebel, que es en donde yo comienzo, pues ahí tuve la oportunidad de estar con la profesora Consuelo Díaz. Ella fue una persona muy importante para mí, es mi tía además. Luego llego a la Escuela Urbana Mixta José María Guillén, y ahí me encuentro con la profesora Alejandrina Cárcamo, que fue muy importante en mi vida también, la profesora Guillermina Muñoz también. Luego voy al Instituto Departamental en Tira, el profesor Marco Tulio Martínez fue un gran maestro para mí, el profesor Adilio Molina, lo quiero mucho y es parte de mi gran formación académica en este nivel. Y si paso a la normal mixta Pedro Nuccio, le puedo mencionar a la doctora Reina de Perdomo, que fue una mentora importante y parte importante de lo que también representa mi formación académica, y así por el estilo. Puedo ir mencionando muchas cosas que marcan mi vida paso a paso. Digamos, hablando sobre el Colegio de Periodistas de Honduras, ¿por qué cree que muchos periodistas en Honduras no se colegian? Hay diferentes razones. Una, porque en mi gestoría como presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, ya saltando desde una etapa a otra en esto, me di cuenta precisamente que la tendencia mundial, incluso la Organización de Estados Americanos, me hizo un llamado de atención para evitar que en Honduras tuviéramos una colegiación obligatoria. ¿Por qué razón? Porque la colegiación, según la normativa internacional, violenta la libertad de expresión. Por lo tanto, aunque en Honduras la legislación establece que la colegiación es obligatoria para todas las profesiones, igualmente para el periodista, tratamos de interpretar todo esto a través de nuestra ley. Hicimos un reglamento mediante el cual pudimos incluir carreras afines al periodismo, de tal manera que desde ese momento se marca la voluntariedad de estar en el Colegio de Periodistas de Honduras. ¿Por qué razón? Porque no podemos obligar a una persona a que esté en una organización que no desea estar. Y por otro lado, para ejercer el periodismo profesionalmente hablando, no necesita estar colegiado. Entonces, están colegiados los que necesitan estar agremiados, los que necesitan sentir alguna protección directa de su gremio, los que necesitan tener beneficios sociales, digamos, económicos y de otro tipo, pueden estar en el Colegio de Periodistas de Honduras, pero no es una obligación para los demás. Por tal razón, muchos de ellos no deben colegiarse, no lo deben hacer si así no lo desean, porque probablemente tengan beneficios en otras organizaciones similares. Esa es la única explicación que tengo alrededor del tema. Hablando del periodismo, ¿usted cree que el periodismo para usted es el cuarto poder? No, para nada. Eso no existe. O sea, el cuarto poder no existe. Si estamos hablando del Estado de Honduras o de cualquier otro estado en la tierra, estamos hablando de los poderes políticos. Y nosotros los periodistas no tenemos ninguna injerencia política en nada. Cuando hacemos un periodismo profesional comprometido, estamos para informar, para orientar y para entretener. Estamos para manejar a la comunicación masiva dentro de los parámetros de la ética, y por tal razón no podemos atribuirnos ninguna clase de poder. Podría ser que alguna gente crea que somos influencers, lo que podríamos ser hoy en día, podríamos ser agentes de cambio, agentes de desarrollo, pero nada más que eso. Yo creo que si nos atribuimos algún poder, estamos faltando no solamente la ética, estamos faltando al origen, digamos, genuino de lo que representa el periodismo. Hablando un poco del tema del COVID-19, ¿qué piensa usted sobre la situación actual del país? Vamos, este es un problema tan actual como han sido problemas actuales otros grandes problemas mundiales que ha tenido que vivir
la población de diferentes países. Entonces, estamos hablando de una pandemia en la que todos debemos estar sintonizados. Todo el mundo está sintonizado, todo el mundo tiene el mismo problema, todo el mundo tiene el mismo temor. Creo que llegó el momento en que en Honduras, por ejemplo, con el COVID-19, con el coronavirus, que también es parte de nuestro quehacer desde hace varios meses, por fin la gente ha visto la posibilidad de morir. Por fin la gente ha visto la posibilidad de, a raíz de eso, manejarse de otra manera. Es decir, ver en la vida otro tipo de valores. Por fin la gente, creo que a través de esta pandemia, ha manejado la idea de rehacer su vida de una manera, de una forma más ordenada, de una forma, digamos, con mayores contribuciones para la sociedad. Si me habla, por ejemplo, del manejo de esta pandemia en Honduras, por supuesto que no puedo estar de acuerdo con un manejo de esta naturaleza. Si hablamos, por ejemplo, de los resultados que hay, pues son resultados muy delicados y la población cada día está más confusa, la población cada día está más asustada, hay un pánico bastante fuerte y finalmente hay una gran incertidumbre. Mientras eso ocurre, hay un mal manejo, no solamente ejecutivo, sino que hay un mal manejo informativo. Licenciado, ¿en qué medios de comunicación ha laborado? Pues voy a ser bien claro y sencillo en esto. Yo he trabajado en 2 medios de comunicación que están constituidos como verdaderas empresas de comunicación, verdaderas empresas, digamos, nacieron para generar servicios. La primera es Radio América, la segunda es Abriendo Brecha, que luego se convierte en ABC Group, ABC, Abriendo Brecha Corporation, que recoge televisión, radio y también recoge de alguna manera redes sociales. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué digo 2 medios? Porque son los 2 con los que tuve un vínculo laboral, un compromiso laboral para estar. He estado en un par de medios más, pero no ha sido más que una posición pasajera de asesoramiento. Por ejemplo, manejé por algunos meses la dirección de un canal que es de San Pedro Sula, que también tiene presencia nacional y que tiene alguna presencia en Tegucigalpa, pero es simplemente para tratar de orientar a un grupo de periodistas que han querido ir cambiando su forma de hacer un periodismo tradicional. También tuve un proyecto bien interesante en el sistema informativo de televisión con valores, así se llamaba CTV. Entonces lo tuve el proyecto durante un año, pero me di cuenta que cuando uno construye proyectos y que son exitosos, hay gente que no quiere ver el éxito en otras personas. Y ahí me enteré cómo los que no quieren un proyecto de esa naturaleza se encargan de destruir las cosas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando un joven estudiante, cuando un joven profesional hace un proyecto bueno, que lo sepa poner en la empresa adecuada, en una empresa correcta, en una empresa, digamos, que tenga todos los ingredientes de ética y los ingredientes que corresponden, más bien las condiciones que corresponden para hacer una buena comunicación. Ok. ¿Cómo fueron sus comienzos en los medios de comunicación? Pues como dije al principio, yo comencé por deportes en Radio América, continué como reportero del departamento de prensa de Radio América. Ahí cubrí varios procesos importantes porque, digamos, yo fui parte del staff de periodistas de esta emisora que fue testigo de los graves problemas que pasó Centroamérica en los años 80. El triunfo de la revolución sandinista, no estuve en esa época, pero vi las consecuencias y vi cómo Centroamérica estaba incendiada por un gobierno de izquierda en Nicaragua, por el intento que hacía en El Salvador el FMLN para tomar el poder que estaba pues, en manos de la derecha. Igualmente un fenómeno muy parecido en Guatemala, pero Honduras en el centro, se convirtió esto en un grave problema regional. Todos estos problemas los tuve que tratar a nivel de reportero en Radio América y además fui testigo de las soluciones del conflicto, de un acuerdo que parecía que nunca llegaría. Esto significó ver varios procesos presidenciales en América Central y en Honduras, pero además yo fui testigo
de un hecho muy trascendental en la vida de los hondureños, que está relacionado con la sentencia limítrofe entre Honduras y El Salvador que dictó la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Por qué razón fue importante? Porque yo fui testigo desde el comienzo hasta el final de la sentencia. Y además estuve hasta el final en la Corte Internacional de Justicia para informar claramente de este proceso, de este problema, que teóricamente hablando Honduras ganó, es decir, jurídicamente hablando Honduras ganó, pero que de alguna manera representó como pues un equipo, un país ordenado, con un equipo de profesionales, en este caso del derecho internacional, podría cohesionarse sin partido político alguno, sino que viendo los intereses del país, de tal manera que toda esa investigación, toda esa defensa que apuntó la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente a El Salvador, pues la tuve que vivir y creo que me sentí muy orgulloso de haberlo manejado profesionalmente con mucho conocimiento, además con mucha orientación para la gente. Este diferendo limítrofe es parte de la historia reciente de Honduras. Ok. Hablando un poco sobre los partidos políticos, ¿cree usted que los periodistas deberían tener partido político? No, pues por supuesto que no. Y si los tienen, profesionalmente hablando, no debería reflejarse en su trabajo diario. Es decir, cualquiera que tenga afinidad política, pues yo creo que debe tener en su ser lo que nos enseña la universidad, lo que nos enseña la academia, pero más que eso, lo que éticamente nos fortalece, moralmente nos fortalece además. Entonces, si hay alguna afinidad política, yo no puedo navegar en mi carrera profesional teniendo un partido político también a mis espaldas o al lado, de tal forma de que aunque alguien sienta alguna afinidad política, el trabajo profesional debe ser profesional desde el principio hasta el final. Ok, bueno, vamos a seguir con la entrevista con mi compañera Gabriela. Okay. Bueno, licenciado, yo le quiero hacer una serie de preguntas, ¿verdad? O interrogantes. ¿Usted nos podría decir quién es Elan Reyes Pineda? Bueno, Elan Reyes Pineda es un ciudadano, pues creo yo que muy humilde. Yo soy un ciudadano muy sincero. Soy un ciudadano con mucha ética. Siento que soy ético. Yo me considero muy honesto. Yo he hecho un periodismo limpio. Yo he sido desde hace muchísimos años en la carrera periodística o en la carrera profesional, un ejecutor, por ejemplo, de propuestas para que mejoremos en la comunicación y mejoremos como ciudadanos. Y como ciudadano mismo me considero una persona con los valores que se necesitan para poder bregar en la vida sin tener ninguna clase de problemas. Me considero siempre un emprendedor, me considero siempre un impulsor de las grandes ideas y además de la tecnología. A mí me interesa mucho estar en la actualidad, es decir, también navegando a la par de la actualidad que el mundo nos trae hoy en día, porque creo que las personas podemos ir creciendo un poquito, hasta en edad podemos ir creciendo, pero tenemos que estar al día con todo nuestro manejo, tanto personal como profesional. Así que yo creo que es muy fácil poderse escribir cuando uno está claro en lo que ha hecho. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Usted recuerda cómo fue su primera entrevista? Bueno, yo hice varias primeras entrevistas, pero la primera yo recuerdo era cuando aún era estudiante de la universidad. Yo estaba comenzando periodismo en la universidad y trabajaba alrededor de los juzgados de Tegucigalpa porque me dieron una plaza por ahí. Y una vez pude entrar a la penitenciaría central, pero no fue con el objeto de ir a ver a alguien, sino que para hacer trámites, obviamente, de este tipo. Y ahí había una persona guardando prisión y que había sido exjugador del cuadro Olimpia de Tegucigalpa. Al ver eso, al mostrarme eso a alguien, me interesó mucho. Yo tenía mi grabadora allá. Yo era de radio y por supuesto que me dieron la oportunidad de estar frente a un prisionero, exfutbolista, cuyo nombre no diré por cuestiones éticas, pero cuando vi a aquel hombre enfrente me impresionó tanto que comencé a hacerle obviamente las preguntas: por qué estaba detenido, cuánto tiempo estaba detenido, de qué manera
pudiera salir. Es decir, esa sola noticia que yo di y que transmití a través de la radio en deportes, habiendo comenzado en deportes en estos momentos, me dio a mí el pasaporte para continuar y además comenzar a hacer ruido como periodista y cronista deportivo. Esta persona, a raíz de esa entrevista que yo hice, salió de la cárcel porque creo que había cometido un delito menor que no meritaba estar en la cárcel, y por ser también una persona vinculada a un equipo nacional como el equipo Olimpia, salió de la cárcel, y eso me dio un gran gusto que haya ocurrido. Luego yo también hice una incursión de estudios en la Universidad Complutense de Madrid. No terminé mi carrera allá, yo la terminé en Honduras, pero sí estuve en la Complutense de Madrid. Estando allí, mis entrevistas, por ejemplo, eran con jugadores del Real Madrid en aquel momento y del Atlético de Madrid. Esas entrevistas yo las transmitía por Radio América, y entonces comenzamos a hacer con ello una competencia bien fuerte con HRN, que era la número 1 en deportes, seguirá siendo la número 1 en deportes, pero comenzamos a hacer un balance bastante fuerte, o a medir fuerzas, porque yo estaba en España directamente y ellos tenían que sintonizar la radio o ver algo de televisión para poder lograr cosas que yo lograba directamente en la Casa Blanca del Real Madrid, que quedaba en el Paseo de la Castellana. Hoy ha cambiado de lugar, y también llegaba mucho al Estadio Vicente Calderón, en donde pues convivía con jugadores de esa talla, y por razón obvia muchos periodistas no tenían acceso a ello. Excelente, licenciado. ¿Cómo llega Elan Reyes al Colegio de Periodistas de Honduras? Yo llegué porque, digamos, primero estaba afiliado al Colegio de Periodistas cuando termino mi carrera. Luego me convierto en pocos años como un activista del colegio, y me dan la oportunidad de ser electo secretario del Colegio de Periodistas, es decir, formar parte de la junta directiva. Lo que yo recuerdo de esa elección es que fui el más votado de todos los mandos que fueron electos esa vez. Yo fui el más votado. Me encantó mucho ser el secretario del colegio, y ahí comencé pues escalando otras posiciones pequeñas dentro del colegio. Y un día yo recuerdo que estando en Abriendo Brecha, yo ya estaba en la exposición pública. Ya Abriendo Brecha era muy conocida, ya yo había incursionado bastante en televisión y en la Corporación Televicentro de alguna manera bastante fuerte. Un día, por cuestiones que no puedo explicar, llegó una comisión del Colegio de Periodistas, dirigentes del movimiento Álvaro Contreras, y me propusieron la presidencia del colegio, siendo yo muy joven, realmente muy joven. Entonces me tocó aceptarlo. Me apoyaron, me apoyó también el periodismo nacional, San Pedro Sula, Tegucigalpa, que eran donde mayormente habían periodistas que acudían a la asamblea. Era un salón totalmente lleno, ahí se eligen a las autoridades por asamblea, y lo que recuerdo es que sí pude ganar esas elecciones frente a otro periodista muy connotado en Honduras, era el periodista Renato Álvarez, recuerdo el candidato. Me gustó la competencia porque ahí pudimos medir fuerzas, no solamente en el orden político gremial, sino que también en muchas otras condiciones más. Así que fui presidente del Colegio de Periodistas en un momento crucial, porque pudimos hacer el cambio generacional, además de una juventud que tenía la idea de hacer cosas importantes por los periodistas. Yo era un apasionado de hacer esto. Luego estuve por 2 periodos más. Yo estuve 2 periodos en el Colegio de Periodistas, 2 periodos de 4 años. En los últimos 4 años, que terminaron en el 2012, entiendo, yo igualmente quiero decirles que tuve la gran oportunidad de plantear una propuesta que se llamó Moralización de la Comunicación en Honduras, que estaba relacionada con la responsabilidad que tenemos los periodistas a través de los medios de comunicación, el respeto por las personas en los medios de comunicación. Y hablamos de mantener códigos de ética en las diferentes estructuras periodísticas de Honduras. Sin embargo, les quiero decir con toda mi tristeza, esto nunca pegó fuerte, aunque pude reunir a todas las fuerzas sociales del país para hacer mi planteamiento. Este proyecto no progresó tanto, y el tiempo me dio la razón, que al haber aplicado aquello en aquel momento, no estaríamos en este desorden que tenemos del periodismo actual, un periodismo irresponsable, irrespetuoso, un periodismo que tiene dueños de comunicación políticos, de todo tipo,
y que no tienen el compromiso de informar, de orientar, de entretener, de educar, tienen el compromiso de hacer negocios con la comunicación. Yo creo que en aquel tiempo ni la iglesia que me apoyó en algún momento entendió tan claramente cuál era la posición, ni el sector privado del COEP tampoco, el Consejo Anticorrupción era otro. También recuerdo que estaban involucrados aquí distintos sectores que me apoyaron, pero al final de cuentas me quedé solo con el proyecto. Y yo creo que sigo teniendo la razón. El periodismo debe ser puro, debe ser diáfano, y creo que todavía hay posibilidad de cambiar toda esta estructura que creo que llegó a un anacronismo que no podemos tolerar más. Muy bien, licenciado. La otra pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál es el papel que juegan los periodistas en los medios de comunicación? Bueno, digamos que esta es una pregunta bastante general. Digamos que el papel es bastante amplio, porque hay papeles que juegan periodistas con toda responsabilidad y con el apego al principio de informar para decir la verdad. Algunos lo hacen, pero es la minoría. Otros papeles son papeles bastante pobres o papeles que no podemos aceptar. Son aquellos papeles en el que hay un compromiso con el poder, no solamente político, sino económico, hasta religioso. Hay una vinculación que nos permite ver papeles muy denigrantes, muy descalificadores en este caso. Y hay papeles en el que muchos periodistas están hablando no de un periodismo de investigación, sino de un periodismo de seguimiento, en donde una institución le da un paquete de documentos a una persona ya investigados para que simplemente lo repita. Entonces somos como transmisores de mensajes que envían unos a otros para hablar, por ejemplo, de la corrupción, para hablar, por ejemplo, del crimen organizado, para hablar de narcotráfico, cuando son paquetes que ya vienen hechos para que los periodistas simplemente los puedan repetir. Esto para mí no es válido, entonces hay varios papeles que se juegan. Pero el papel que yo pienso y creo que debe volver a tomarse en Honduras es el papel de la dignidad, de un periodismo responsable, de un periodismo respetuoso, de un periodismo edificante, de un periodismo que le diga a la gente lo que realmente pasa. El periodismo de la verdad es el que ocupamos todos. Entonces, yo estoy comprometido con ese periodismo y eso es lo que yo creo que debemos rescatar nuevamente. Muy bien, licenciado. ¿Qué opina usted sobre la libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión también es un tema bien fuerte, muy generalizado. Siento que la libertad de expresión, no siento, es que así es. La libertad de expresión es uno de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, universales. La libertad de expresión, por ejemplo, no podría existir si no estuviésemos en países democráticos. La libertad de expresión solo funciona cuando tenemos democracia. Cuando no hay democracia, la libertad simplemente desaparece. O sea, una de las muestras mejor planteadas cuando hay democracia es si funciona la libertad de expresión. En una democracia funciona todo, pero si funciona la libertad de expresión, ahí podemos comprobar que hay democracia. Entonces, no hay democracia cuando hay muchos compromisos con la política o con el gobierno. No hay democracia cuando hay una vinculación entre los medios de comunicación y el sector privado. El sector privado es bien importante en cada país porque de ahí también podemos encontrar la sostenibilidad de los medios. Hay publicidad que debemos de manejar, hay relación que debemos manejar entre unos y otros, pero la relación y esa sostenibilidad debe ser con respeto y con dignidad. Por tal razón, no hay libertad de expresión cuando tenemos un código penal que establece responsabilidades penales o de otro tipo a personas por lo que dicen en los medios de comunicación. Ahí no hay democracia. No hay democracia cuando hay una amenaza que porque voy a decir algo me van a cortar el medio de comunicación. No hay democracia que por lo que vaya a decir tenga la posibilidad de ir a la cárcel. Yo pienso que ninguna persona por lo que dice debe ir a la cárcel. Yo tengo también la convicción de que una persona por lo que dice debería ser sancionada de otra manera, sancionada, estoy hablando de sanciones,
no estoy hablando de la penalización. Por lo tanto, estamos nosotros hablando de que la libertad de expresión es una de las atribuciones dentro de nuestros derechos personales, pero estamos hablando que en la práctica, por ejemplo, en Honduras, estamos pasando por una crisis de libertad de expresión. Esa crisis también tenemos que resolverla, tenemos que resolver el tema de libertad de expresión porque en este momento la tenemos en precario. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar lo que es el periodismo? Pues hay varias motivaciones. Imagínese yo siendo de un pueblo allá en el departamento de Lempira que era bastante alejado geográficamente de los grupos poblacionales grandes como Tegucigalpa y San Pedro, lo único que me tocaba era escuchar radio o a veces ver televisión salvadoreña. Entonces, probablemente en aquel momento hubo una inquietud de comunicación que no podía encontrar y que necesitaba transmitir o escuchar. Al escuchar a periodistas importantes de los dos países, pues me motivó a que algún día pudiera utilizar los medios de comunicación. Y en segundo lugar, pues el hecho de que tenía la necesidad de trascender. O sea, uno siente la necesidad de trascender por lo bueno que pueda hacer. Entonces comencé a estudiar magisterio primero en Tegucigalpa. Yo estudié en la Escuela Normal Mixta Pedro Núcleo y luego estudié en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Simultáneamente trabajaba en Radio América. Y yo comencé a coronar mi sueño, el sueño que tenía de comunicar, el sueño que tenía de trascender. Y comencé a trascender, y a trascender bien, a hacerlo bien. Yo creo que eso me lleva a mí a obtener reconocimientos importantes, y el más importante es el de la gente misma, que se siente agradada y tal vez deja de olvidarlo a uno por las cosas buenas que pudieron haber ocurrido. Muy bien, licenciado. El premio Álvaro Contreras, ¿qué significó para usted? ¿O qué significa para usted? Bueno, ese premio yo lo llevo muy en el corazón, porque yo siendo presidente del Colegio de Periodistas, fui protagonista de las celebraciones del Día del Periodista y entregué muchos premios. Yo estuve 8 años, pues entregué 8 premios a 8 personas, 8 periodistas importantes también. Pero no sabía yo qué se podía sentir cuando uno recibe un premio. Yo había recibido un par de premios antes, se los voy a mencionar para que vean que no son premios políticos. Había recibido el premio Copán. El premio Copán es al periodismo turístico y ecológico. Yo me dedicaba bastante cuando trabajaba en televisión a manejar estos temas, porque creía en el turismo y también en la ecología. Entonces, tengo el premio Copán. Y luego me llega la gran oportunidad de haber obtenido por primera vez, o sea, el primer premio que se otorgó, el premio Ventura Ramos Alvarado. Y no es porque quién lo daba, sino es por el nombre de Ventura Ramos. Ventura Ramos fue un periodista que era, por cierto, del mismo departamento. Era de esos hombres que no tenía academia, pero que se dedicó a un periodismo respetuoso, a un periodismo valiente, a un periodismo muy estudioso. Entonces, eso representaba a Ventura Ramos, pero cuando recibo el Álvaro Contreras, me doy cuenta que es un reconocimiento monumental, es tan monumental como saber que Álvaro Contreras era un periodista, no solamente secretario de Estado en el gobierno del general José Trinidad Cabañas, sino que había sido un periodista que, por decir la verdad, lo sacaban de Honduras, por decir la verdad, lo sacaban de El Salvador, lo sacaban de Nicaragua, lo sacaban de Guatemala, y comenzó a manejar un periodismo de denuncia, un periodismo muy responsable. Empezó a hablar de lo que la gente necesitaba tener para cambiar y poder progresar. Entonces, el premio Álvaro Contreras no solamente es el estadista, es el escritor, es el gran pensador, es el hombre honesto, es el hombre que debemos tener siempre en un pedestal. Por eso había un dicho muy importante, uno de los argumentos tan importantes en la vida de Álvaro Contreras. Soñaba el abad de San Pedro, y yo también sé soñar, dedicando esto al general Francisco Morazán. O sea, son cosas
que a uno lo enaltecen mucho, y por esa razón ustedes me escuchan de esta manera, hablar como el comprometido por tener en los hombros el periodismo, perdón, el premio de periodismo Álvaro Contreras. Ya para culminar, licenciado, ¿cuál es su motivación en la vida? Hay muchas motivaciones, pero digamos que el hecho de no solamente existir, sino de vivir la vida, es una motivación importante porque hay situaciones, hay elementos de mucho valor para vivir, los que a veces escogemos. Y por ejemplo, para mí es fundamental la familia, es fundamental mi fe, es fundamental vivir alegre todo el tiempo, vivir cada minuto de la vida con alegría. Es para mí fundamental ver la alegría en los demás también. Esas son motivaciones de vida que me pueden a mí seguir planteando una posibilidad de seguir siendo, digamos, una persona alegre, una persona tranquila, una persona con serenidad, porque tengo la certeza de que cuando puedo estar con alguien y puedo ayudar a alguien, puedo hacer feliz a alguien, pues eso para mí es importante hacerlo. Entonces, digamos que uno se convierte ya en una etapa de la vida importante, en alguien que piensa 2 veces o 3 veces antes de hacer algo para hacerlo bien. Entonces, no debemos de existir solamente o nacer para no trascender y no hacer nada, sino que hay que nacer para vivir la vida y para vivirla bien. Muy bien, licenciado. ¿Qué mensaje le envía usted a los futuros periodistas de Honduras? Bueno, en primer lugar, que no vayan a tener miedo, nunca. En segundo lugar, que tengan el atrevimiento de serlo, de ser buenos. El tercero, de que no sean periodistas improvisados, que sean estudiosos, respetuosos y valientes. Puedo decirle a los periodistas que hay una condición para ser periodista. Hay que ser buena persona para ser buen periodista. Hay que ser buen ciudadano para ser buen periodista. Y una persona que es buena, un periodista que es bueno, también tiene ética. Y la ética es el respeto por los demás, el respeto por las leyes, el respeto, digamos, por las víctimas. El respeto es fundamental, eso lo convierto en ética. Así como está la moral. La moral son los distintos valores que la vida nos da, el valor por la vida, el valor por el amor, el valor por la empatía, el valor por la honestidad, el valor, todos estos valores son los que también hacen perfecta la moral que igualmente debemos profesar todos. Y eso yo se lo puedo decir a los periodistas, a los futuros periodistas y a cualquier profesional que necesite triunfar en la vida. La verdad que estamos muy agradecidos, licenciado Elan, ¿verdad? Por este tiempo que usted nos ha brindado, por contarnos un poco sobre su trayectoria. La verdad que en lo personal, ¿verdad? Es motivador, ya que pues nosotros somos estudiantes, ¿verdad? Y pues queremos ser uno de los mejores periodistas, seguir los pasos de los buenos periodistas, como usted bien lo menciona, trabajar con ética, tener esa moral, ¿verdad? Y más que nada, pues tener empatía también, ¿verdad? Con las personas que nos rodean. De antemano, nuevamente le agradezco, ¿verdad? Por este espacio. La verdad que usted es una persona muy amable, respetuosa, y pues la verdad que, como bien lo mencionaba, es de las personas que el día de hoy, pues yo puedo admirar como un muy buen periodista de Honduras. Bueno, gracias Gabriela. Y también gracias a la Universidad Metropolitana de Honduras. Gracias a sus maestros también por tener a gente que va a ser buena, estoy seguro, en el devenir de la comunicación. Así es que gracias a todos, gracias a ustedes también. Gracias, licenciado. Sí, gracias, licenciado Elan, por el apoyo que nos ha brindado y gracias por la entrevista. La verdad que estamos muy contentos por poderlo tener a usted en lo que es nuestra entrevista de hoy. Y la verdad que
tenemos mucha admiración de usted, ya que es un periodista muy reconocido en nuestro país y la verdad que es un ejemplo a seguir. Bueno, a ti gracias también, Eduardo, y creo que al ver a dos personas tan dinámicas como ustedes, que tienen grandes inquietudes, no dudo, Eduardo y Gabriela, que ustedes también serán el ejemplo de los nuevos periodistas en nuestro país. Gracias y siempre mi cariño. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Si tu pasión es la comunicación, tenemos un lugar especial para vos. Ven y disfruta al máximo desarrollando tu liderazgo, creatividad y pasión. Sé un profesional de la comunicación en todas sus ramas de manera integral. Descubre tu mundo, descubre tus sueños, descubre periodismo. Somos Universidad Metropolitana de